Me da mucho gusto saludar esta noche a la embajadora Marta Bárcena, integrante del Servicio Exterior Mexicano por más de 40 años, designada embajadora eminente de México, ex embajadora de México en los Estados Unidos también, de México en Turquía, de México en Dinamarca y actualmente consejera en Latin America Center. Embajadora, qué gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio del financiero Bloomberg Televisión. Muchas gracias, le aprecio mucho su presencia esta noche. Quisiera robarle un primer comentario sobre esta intensa actividad que ha habido entre México y Estados Unidos, con la presencia de tantos funcionarios de alto nivel, igual de la CIA, que del Departamento de Seguridad Interna, que el encuentro que tuvo el canciller con el secretario de Estado, la visita de Kamala Harris, en fin, ¿a dónde está aproximándose la relación entre México y Estados Unidos con este intercambio intenso que se ha dado en las últimas semanas? Mira, yo creo que la relación México-Estados Unidos es de una enorme complejidad y de una enorme importancia para ambos países. Es una relación tan intensa que podríamos decir que en muchas ocasiones no es un tema, México no es un tema de política exterior para los Estados Unidos, sino de política interna. Y lo mismo sucede en el caso de México. ¿Por qué? Por la interacción en la frontera en todos sentidos, en términos de seguridad, de migración, de temas de saneamiento, de complementación e interdependencia económica. Entonces, es algo que ayer estaba yo con unos estadounidenses y me preguntaban, ¿cómo ve el futuro de las relaciones? Yo les decía, miren, el futuro tiene que ser bueno, porque la relación entre México y Estados Unidos es como un matrimonio en donde no cabe el divorcio. Entonces nos tenemos que entender y nos tenemos que trabajar no solo para entendernos el uno al otro, sino para construir positivamente esa familia que llegamos a ser. Entonces, creo que todas las visitas que hemos tenido de Estados Unidos a México, si bien reflejan una preocupación por temas específicos como son el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de la frontera, cuándo se reabre o se amplían el criterio de qué se consideran viajes esenciales, refleja sobre todo esa cantidad de viajes el interés primordial que tiene la administración Biden-Harris por México y el interés que tiene de trabajar con México muy estrechamente, no solo en la relación bilateral, sino en la relación con otros países de América Latina y en particular Centroamérica por el tema migratorio y de desarrollo económico. En otros sentidos, creo que hay una coincidencia natural en la evaluación o en una serie de temas. Por ejemplo, el presidente López Obrador siempre ha sido un admirador de Franklin Delano Roosevelt y ahorita en Estados Unidos pues se dice que el presidente Biden, y se dice con razón, que está instrumentando políticas rooseveltianas. Es decir, que vayan justamente a ayudar a los más vulnerables, a luchar contra las desigualdades, etcétera. Entonces, yo creo que hay esas coincidencias. Ahora, también hay diferencias claves. Hay una seria preocupación en Estados Unidos sobre la evolución del tema de seguridad en México y en particular por el crecimiento desmedido del tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y de metanfetaminas. Como nosotros, como México, tiene una gran preocupación por el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Tenemos seguramente diferentes interpretaciones sobre la implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero afortunadamente existe este tratado justamente que nos da el marco para dirimir esas posibles diferencias en interpretación, por ejemplo, en lo que es la relación con ciertos sectores privados en áreas como energía. Entonces, creo que los americanos, el gobierno de los Estados Unidos está mandando la señal de que queremos trabajar con México, por eso estamos viajando a México, por eso estamos teniendo reuniones, y yo lo único que lamentaría es que el primer viaje del presidente Biden haya sido a Europa
y no haya sido una cumbre de los 3 países de América del Norte. Sin duda, hubiese sido una señal muy importante. Déjeme Muy preguntarle, importante. embajadora, estos primeros encuentros de alto nivel entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el de México han permitido recomponer aquello que fue un mal comienzo cuando Biden resultó electo. Bueno, yo creo que hay la suficiente madurez en el gobierno de los Estados Unidos para entender que esa decisión fue una decisión soberana de México con base en una lectura de la situación enmarcada en la situación mexicana. Y ellos no van a dejar que esas diferencias entorpezcan una relación que es fundamental. Creo que también en México esto se ha ido comprendiendo y que vamos a poder superar esa primera etapa de diferentes perspectivas. Ahora bien, eso no quiere decir que no vaya a haber problemas o que no vaya a haber diferencias. Ya lo dije, seguramente va a seguir habiendo diferencias y es en lo que tenemos que trabajar muy constantemente, porque mira, también hay que entender cómo funciona Estados Unidos. Y eso a veces en México no se entiende bien, porque extrapolamos los parámetros en que funciona la política mexicana a los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? En que aquí en México creemos y sabemos que la palabra del presidente es fundamental y las decisiones de un presidente mexicano son fundamentales para fijar cualquier política. En Estados Unidos, pese al poderío del presidente de los Estados Unidos, el Congreso es un factor de equilibrio increíble. Entonces, tú ves en política exterior cómo hay veces que el Congreso acota increíblemente al presidente, le marca los límites de los presupuestos que puede ejercer en áreas como defensa, como cooperación al desarrollo, y le marca también las preocupaciones. Simplemente hay que ver que el día de ayer ya el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que es súper poderoso, ya sacó una resolución sobre el caso de Nicaragua, pidiendo que se tomen una serie de medidas que van a afectar fuertemente a Nicaragua. Entonces, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que si no logramos avanzar a nivel de las relaciones entre poderes ejecutivos, poco a poco, en temas que son álgidos, migración, seguridad, implementación del TEMEC, frontera, seguridad en la frontera, cuestiones de saneamiento en la frontera, sea el Congreso el que empiece a presionar al gobierno de los Estados Unidos, al Ejecutivo, para tomar posiciones más duras. Entonces, México tiene que ser muy inteligente en trabajar tanto con el Poder Ejecutivo como con el Congreso e ir avanzando e informando al Congreso y a los diferentes actores locales de esos avances. Porque también tenemos que el próximo año habrá elecciones al Congreso de Estados Unidos, se renueva toda la Cámara de Representantes y ya están en francas precampañas presidenciales. Para quien tenga interés en seguir la situación política interna de los Estados Unidos, hay que seguir al gobernador de Texas y ver las decisiones que está tomando ya con miras a erigirse como uno de los posibles sucesores del presidente Donald Trump al frente del Partido Republicano. Otro que ya está en franca precampaña es el exsecretario de Estado Mike Pompeo. Entonces, todos estos elementos van a ser factores que puedan afectar las relaciones bilaterales y que puedan incluir elementos que las hagan más complicadas, Guillermo. Sí, qué interesante lo que nos refiere. Déjeme acudir a su experiencia diplomática para tratar de entender, yo desde luego, pero nuestro público me imagino también, estas señales encontradas que he visto, ahora que mencionaba Nicaragua, por parte del gobierno mexicano hacia la crisis nicaragüense. Por un lado, nos abstenemos como país en una resolución del Consejo Permanente de la OEA que condena el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a opositores, pero por el otro lado, de común acuerdo con Argentina, el gobierno de México manda llamar a su embajador para consultas, para hablar de este tema ciertamente preocupante.
pero luego, ante lo que plantea la alta comisionada de las Naciones Unidas, 59 países junto con ella pronunciándose sobre el tema de manera crítica, y otra vez México no es uno de esos países. ¿Cómo debemos entender la posición política y diplomática de México hacia Nicaragua con estos que pudieran parecer contrasentidos? Yo creo que sí lo son, y sí lo son desde el punto de vista también de los principios constitucionales de política exterior y de la historia mexicana y de la historia de la política exterior. Si nos remitimos al artículo 89, fracción décima, sí está el principio de no intervención y de autodeterminación, pero también está el principio de la protección de los derechos humanos, que también está no solo en ese artículo, sino que realmente permea en toda la Constitución mexicana. Entonces, yo no veo cómo en un caso en donde hay una violación masiva y flagrante de derechos humanos, como es el caso de Nicaragua, México se abstiene. Eso es algo que nunca habíamos visto y que si nos vamos a la historia, en 1979, cuando el gobierno del presidente López Portillo decide romper relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza, es por la violación masiva y flagrante de derechos humanos. Entonces, ¿cuál sería la lógica en este momento? La lógica sería, si hay este patrón de violación masiva y flagrante de derechos humanos que se refleja en represión, en la detención de opositores hasta de 5 precandidatos presidenciales, pues lo lógico era que hubiésemos condenado esa situación. Y a partir de esa condena y de ese reconocimiento de la gravedad de situación en Nicaragua, entonces sí podemos seguir adelante y decir, a ver, ¿cómo se puede arreglar esto, verdad? Y cómo se pueden llevar a cabo elecciones libres y justas en Nicaragua en noviembre. Revisando todas estas pronunciamientos de México, el tema central en Centroamérica, siempre cuando hubo movimientos sociales o hasta guerrilleros, la posición de México fue siempre la defensa de los derechos humanos. Y esto no es gratuito, Guillermo. Fíjate, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de Naciones Unidas, quizás en muchos países y en el derecho internacional prevalecía el principio de no intervención. Pero justamente la experiencia del régimen nazi hizo a que cuando se redactó la Carta de Naciones Unidas, los países que pedimos incluir la referencia a la protección de los derechos humanos fuimos los latinoamericanos, en particular México, con Costa Rica, que ahorita es el país que está encabezando justamente las denuncias de violaciones masivas y flagrantes de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, para mí, como una diplomática que entró a los 21 años al servicio exterior en 79 justamente, que me tocó vivir como una joven diplomática el tema de Nicaragua, en Naciones Unidas el tema de El Salvador, todo, no, me cuesta mucho trabajo entender cuál es la racionalidad que hay detrás de las decisiones que se están tomando en este momento, porque para mí la decisión sería muy clara. El compromiso de México es con la defensa de los derechos humanos. Sí, leí, lo escribió usted en Twitter hace horas. No intervención y autodeterminación de los pueblos, dice la Constitución, y lo plantea el presidente de México, pero protección de derechos humanos no es intervencionismo, es marcar una posición como país. Así es, y una posición que nos honra y que nos hace más fuertes interna e internacionalmente, porque siempre hay que recordar, Guillermo, que México no opera en el vacío. Todo lo que hacemos internacionalmente afecta el desarrollo interno de México. Y las decisiones que tomamos internamente también afectan nuestra política exterior. Entonces, en esa dialéctica de que justamente el que México haya suscrito todos los pactos de protección de derechos humanos, los pactos internacionales, nos obligan internamente a proteger esos derechos humanos, que a veces fallamos y eso sin duda alguna lo reconocemos, y nos obliga también
a ser defensores de los derechos humanos en la escena internacional. En el caso de Nicaragua, en su opinión, en función de su experiencia diplomática, ¿debería haber alguna reconsideración de México para actuar en este sentido del que estamos hablando? Yo creo que sí, yo creo que tendríamos que reconocer ya abiertamente que existe esta violación de derechos humanos, llamar a la liberación de todos los presos políticos, a instar al gobierno nicaragüense a tomar las medidas para que haya elecciones justas y libres. Y si no se pueden hacer en noviembre porque no da tiempo de hacer los ajustes convenientes, pues posponerlo y posponer esas elecciones y entonces mantener un diálogo abierto con Nicaragua, propiciarlo quizás a través del Consejo de Derechos Humanos o de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el acompañamiento de algunos otros países. Porque la verdad es que ya la situación en Centroamérica, por motivos, por razones de huracanes, de sequías, de migración constante, es suficientemente complicada para que ahora tengamos una crisis adicional a las que ya existen. No puedo estar más de acuerdo con usted. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha regalado esta noche para platicar del tema. Le tengo un aprecio personal que me ha transmitido mi colega en Washington, Concepción Vadillo, con quien tenía usted un trato frecuente. Claro, es una gran amiga, una gran periodista y una persona muy sensata que conoce profundamente a los Estados Unidos. Así es. Embajadora, me da mucho gusto saludarla y le aprecio mucho su tiempo. A las órdenes, Guillermo, siempre a sus órdenes y del auditorio. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Es la embajadora Marta Bárcena, más de 40 años en el Servicio Exterior Mexicano, desde